El ejercicio que vamos a resolver ahora dice lo siguiente. Un fugitivo trata de alcanzar un tren de carga que viaja con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Justo cuando un vagón vacío pasa frente a él, el fugitivo parte de reposo y acelera con un valor de 1.2 metros cuadrados metros sobre segundo cuadrado hasta alcanzar una rapidez máxima con un valor de 6 metros por segundo. Nos preguntan dos cosas en ese problema. La primera, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar el vagón vacío? Evidentemente a esta persona. Y B, ¿cuál es la distancia recorrida por el fugitivo para alcanzar el vagón? En este problema, bueno, tenemos varios datos que nos están planteando y lo adecuado para resolverlo es identificar correctamente los datos que nos está proporcionando, entender qué información nos está dando, incluso hacernos una imagen mental de la situación para posteriormente decidir cómo proceder, ¿no? Y en el proceder pues está justamente lo de aplicar fórmulas, hacer algún despeje, etcétera. Entonces, para empezar, todos los datos que ahí se acaban de mencionar y que están en la pantalla son claros. ¿Hay algún dato en este enunciado del problema que no quede del todo claro? Bien, entonces si no hay preguntas sobre la información que nos están proporcionando, ¿cuál sería la imagen eh, correcta, una imagen mental de lo que estaría sucediendo antes de pasar a resolver el ejercicio tal cual? ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Qué es lo que entendemos que está sucediendo en este problema?
Que el fugitivo está parado viendo cómo pasa el tren a esa velocidad y ya cuando ve que el vagón vacío pasa es cuando empieza a correr, intentándolo alcanzar. Esa es una primera parte. ¿Qué más sucede? Pues cuando empieza a correr, da- va con una aceleración constante hasta alcanzar la velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Y qué más? Pues tenemos que saber en qué tiempo le va a tomar para alcanzar el vagón que va a 5 metros sobre segundo, si él lleva la de 6 metros sobre segundo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, en general, lo que tenemos es, vamos a plantearlo de la siguiente manera, dos situaciones. Están ocurriendo dos eventos en este problema. Como bien nos están mencionando, el fugitivo cuando ve al tren de carga, al vagón en el cual se quiere subir, comienza a correr, ¿no? Parte del reposo, como lo mencioné el problema, y comienza a correr con una aceleración de 1.2 metros sobre segundo cuadrado. Eventualmente va a alcanzar una velocidad que en el problema nos dan el valor de 6 metros por segundo. Entonces, durante ese proceso, evidentemente la persona esta aceleró. Pero una vez que alcanza esa máxima velocidad, es con la que tiene que poder alcanzar al tren de carga. Muy bien. Entonces, con base en lo que nos acaban de comentar, podemos hacernos, digamos que una imagen, o podemos construir, mejor dicho, una imagen o dibujo de la situación. Aquí vamos a poder hacer tenemos que tomar en cuenta los dos eventos que están sucediendo, que nos está platicando el problema. A ver, el primero, que podemos llamarle el evento A, va a consistir en lo siguiente. A ver, aquí voy a dibujar de forma muy, muy simple el vagón de interés, en el cual la persona esta pues va a querer subirse. Bien, este vagón se está moviendo con una velocidad que no va a cambiar según el problema. Entonces, por ejemplo, podemos llamarlo velocidad del tren. Esta velocidad va a tener en todo momento la dirección, en este caso vamos a asumirla positiva, es decir, el vagón se va a mover hacia la derecha de nuestro eje X. Bueno, aquí no lo he dicho, pero este es nuestro eje X. Muy bien, entonces el vagón va avanzando hacia la derecha. Cuando esta persona nota el vagón y, sobre todo, cuando identifica que están en la misma posición, es cuando la persona esta comienza a avanzar. Entonces, bueno, aquí de forma paralela vamos a dibujar esta persona que comienza a avanzar. Parte del reposo, como nos está indicando en el problema. Pero, evidentemente, para que pase de una velocidad cero a una velocidad distinta de cero, tiene que presentar una aceleración. En este caso, la aceleración, ¿qué dirección debe de tener?
Recordemos aquí que la aceleración es un vector y es muy importante identificar qué dirección tiene. Recordemos, por ejemplo, el caso de la clase pasada. Vean, como en ese problema el conductor tenía que frenar, ¿no? Tenía que llegar al reposo, la aceleración que debía experimentar tenía que estar en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Es decir, tenía que tener una dirección opuesta a su vector velocidad. Eso ya nos habla de un proceso de frenado. En este problema, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Es lo contrario, en lugar de frenar, acelera. Por lo tanto, ¿qué podemos decir sobre el vector aceleración? ¿Hacia dónde estará dirigido? Hacia la derecha. Hacia la derecha también, es correcto. Eso significa también, a la hora de meter en las ecuaciones, que la aceleración va a tener un signo positivo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Aquí vamos a dibujar entonces al vector de aceleración. La aceleración, vectorialmente hablando, tiene la dirección positiva o hacia la derecha. Muy bien. Entonces, como nos mencionan en este problema, esta persona va a comenzar a moverse con esta aceleración, de tal manera que a una distancia desconocida, porque ni siquiera el problema nos lo dice, sabemos que va a suceder algo. ¿Qué va a ocurrir a una distancia más adelante? A una distancia vamos a llamarla x1. Alcanzará su máxima velocidad, máxima Así es. rapidez. Va a alcanzar la máxima velocidad con la que la persona va a seguir su movimiento. Entonces pasamos de una velocidad cero que parte en este punto hasta llegar a esa otra posición en la cual la velocidad de la persona ya toma el valor máximo posible, la de 6 metros por segundo. Muy bien, entonces aquí podemos decir que en esta posición que estamos aquí señalando, la velocidad del fugitivo es la velocidad máxima que nos está comentando el problema. Aquí alcanza la velocidad máxima. Bueno, ya que alcanza esa velocidad máxima, ¿qué es lo que sucede a continuación? Ya nos lo habían comentado, pero para recordarlo, para tener presente qué es lo que sucede. Ya que la persona pasa a este punto, esta posición, lo siguiente que podemos hacer es tomar en cuenta que vamos a situarnos justo en la posición x1. Es decir, en la siguiente parte de esta historia, que es cuando la persona ya tiene esta velocidad, nos paramos al lado de ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta persona cuando ya está ubicado en esta posición, vamos a ver, es una imagen de esto, o sea, la siguiente figura o está ocurriendo justo cuando alcanza esta posición, la de X1. Pues aquí vamos a hacer como una especie de zoom. Y entonces vemos que la persona, a partir de esta posición, se está moviendo con una velocidad
con estas características, una velocidad máxima. El vagón en ningún momento cambió su velocidad. Siguió avanzando, siguió avanzando. Entonces lo podemos dibujar, vamos a ponerlo así, un poco más adelante. Incluso más atrás, no sé, pero bueno. Siguió avanzando hacia la derecha. Y en esta posición, en esta situación, tenemos que esta persona ya se mueve con una velocidad máxima. Entonces, lo que habrá que analizar en esta situación es cuándo las posiciones de estos dos objetos en movimiento van a coincidir. Eso es lo que habrá entonces que analizarse en este problema. Entonces aquí voy a poner aquí, que es la persona, también sigue moviendo hacia la derecha. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con la información que tenemos aquí? Esta será llamada la situación B, por ponerle un nombre. En la situación B, ¿cuánto vale la aceleración de esta persona? 0, ¿Por qué? ¿Por qué podemos asegurar que es 0? porque ya alcanzó una velocidad y ya no es una aceleración. Mm, no queda del todo claro esta última parte, porque o sea, es bastante obvio que pues una velocidad y una aceleración son cantidades físicas distintas. Sin embargo, hay algo de razón en esta parte de que alcanzó una velocidad. Alcanzó una velocidad que nos dice el problema que es máxima. Eso quiere decir que que ya no se puede superar esa velocidad de 6 metros por segundo. Ese es el tope con el que puede moverse esa persona. Y si es el tope, significa que ya valores como de 7 metros por segundo, 8 metros por segundo, etcétera, ya no son posibles. Ya no son alcanzables por el fugitivo. Y si eso está sucediendo, significa que su velocidad, por lo tanto, ya no va a cambiar. Y sabemos que si una velocidad no cambia, es decir, se mantiene constante, la aceleración es 0. Entonces, esa es la razón por la que en la escena B podemos asegurar que no hay aceleración, porque alcanzó la velocidad máxima. Aquí la palabra clave es que es la velocidad máxima. Muy bien, entonces vamos a dar paso a la resolución de este problema. Entonces aquí ya tenemos alguna información que va a ser importante. Para determinar, primero, tenemos que aquí analizar eh, varias cosas, ¿no? Para determinar lo que nos pide primero el problema, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar el vagón vacío? Tenemos que considerar lo siguiente. La primera idea es, el fugitivo se mueve con velocidad constante, como ya comentamos en la escena B, con un valor de 6 metros por segundo. Es la velocidad máxima con la que se va a estar desplazando esta persona en este escenario B. El siguiente punto a tomar en cuenta es la posición inicial para la escena B está determinada por los valores en la escena A. A ver, echemos un vistazo a lo que habíamos comentado. Esta persona arranca en la posición X0, que podemos elegirla como 0 metros. Va a comenzar a correr con una aceleración dada por el problema. Llega a esta posición X1. Esta posición X1 es la posición para la cual su velocidad es máxima. Muy bien. Esta posición X1 es la que estamos nosotros tomando como punto de partida para el escenario B. Entonces, esta información que aquí aparece en este segundo gráfico está relacionado
con lo que pasó antes en el proceso de ir ganando velocidad. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con estas dos ideas a considerar? Profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente determinar esa posición inicial. ¿Cómo podremos determinar esta posición inicial? Con la información que nos están dando. ¿Cómo podemos utilizar las ecuaciones que tenemos aquí a nuestro alcance para determinar esa posición? Sería con la ecuación 2. La ecuación 2. ¿Por qué? La 2CB, ¿eso nos referimos a esta? Sí, ¿Por qué? A ver. porque ya nos está dando que la posición es igual a la posición inicial, que sería 0, la velocidad inicial, que sería 0, y Ajá. nada más nos quedaría un medio de la aceleración por el... Ah, no, no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo que le toma. Ah, entonces sería con la... A ver, ¿qué podríamos hacer ahí para... A ver, para el escenario A tenemos que la velocidad inicial de la persona fue de 0. La posición inicial la podemos también tomar como 0. Tenemos la aceleración con la que esta persona pues se fue moviendo. Pero no tenemos el tiempo. Entonces, podemos proceder de dos maneras. La primera es como le hicimos la clase, bueno, el ejercicio pasado. Por ejemplo, como no conocíamos la posición para la cual esta persona, bueno, en el problema del conductor distraído, como no conocíamos bueno, queríamos conocer la posición a la cual se detenía, es decir, la posición en la cual alcanzaba la velocidad cero. Como no teníamos el tiempo, lo que hicimos fue de la ecuación 1 calcular explícitamente el tiempo. Y listo. Ya encontramos el tiempo que le tomó pasar de una velocidad de 18 metros por segundo a una velocidad de cero. Aquí sería al revés. De la velocidad de 0 metros por segundo, ¿cuánto tiempo transcurrió para alcanzar la velocidad de 6 metros por segundo? Ya que teníamos ese tiempo en el problema pasado, lo que hicimos fue ocupar en esta ecuación ese tiempo para conocer la posición en la cual se detuvo. Podríamos hacer algo similar aquí. Tenemos como que la misma situación, una situación parecida. Pero bueno, eso es, como menciono, si quisiéramos conocer el tiempo para realizar este proceso. Pero si no estamos interesados en ese tiempo, podemos hacer uso de la ecuación C. Vean que en la ecuación C no aparece para nada el tiempo. No es necesario conocerlo. Solamente necesitamos los valores de velocidades, la aceleración y el desplazamiento, una posición inicial y una posición final. Y en este caso tenemos toda esa información, a excepción de la posición final, que es justamente la que queremos conocer. Por lo tanto, en este problema que queremos resolver, vamos a determinar de la escena A la posición x1 con esa fórmula, con la fórmula que no depende del tiempo. Entonces, podemos hacer un despeje. El despeje es el que se muestra aquí. Vean, tenemos la diferencia de los cuadrados de las velocidades entre dos veces la aceleración y en esta parte tenemos la posición inicial como un término que está sumando a
este factor, y toda esta cuenta nos tiene que dar entonces el valor de la x1. Entonces, a ver, queda claro que de esta ecuación lo que estamos despejando es esta x. Esta velocidad inicial pasa restando. Después este 2a pasa dividiendo a esa resta de velocidades al cuadrado. Y este menos x0 pasará entonces sumando. Haciendo esos pasos, despejamos a esa x final, que es justo lo que estamos haciendo en esta línea. Recordemos, como parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Aquí está, 0 metros sobre segundo. La aceleración con la que está avanzando es de 1.2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí es muy importante que recordemos lo que habíamos comentado casi al inicio, ¿no? Como esta persona va a ir ganando velocidad, la aceleración tiene que tener la misma dirección que la velocidad, que la misma dirección que el movimiento del individuo. Por lo tanto, aquí dejamos un signo positivo. Y como la posición inicial la asumimos como 0, pues bueno, es la razón por la que lo estamos aquí. Ya no aparece explícitamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, entonces bueno, con los datos del problema concluimos que la posición en la cual esta persona alcanza su máxima velocidad ocurre a los 15 metros por adelante de su posición inicial. Entonces, vean, este valor ya vale, valga la redundancia, este x1 tiene el valor de 15 metros. Corrió 15 metros para poder alcanzar la velocidad máxima. Bueno, aquí repito una vez más, la aceleración es positiva. Podemos contrastarlo con el problema pasado, donde notemos la aceleración la tomamos negativa. Entonces es muy importante tener esto muy en cuenta, ¿no? Identificar muy bien qué significa que hay un proceso de aceleración y cuando hay un proceso de desaceleración. Bueno, ya que tenemos esta posición, ¿qué es lo que podríamos hacer a continuación? ¿Cómo utilizamos esta información de los 15 metros? Ya tenemos esta posición. ¿Cómo utilizamos a nuestro favor ese dato de los 15 metros? ¿Qué podemos hacer con ese dato?
Bien, para la parte en B, lo que estamos asumiendo es lo siguiente. Estamos considerando que estamos viendo a la persona, digamos, cuando está pasando por esta posición, y estamos analizando lo que va a suceder posteriormente. Es decir, que cuando esta persona la estamos ubicando en la posición X1, ya lleva la velocidad de 6 metros por segundo, la cual podemos tomar como la velocidad inicial para este escenario. Entonces, para este esquema, nótese esto, estamos asumiendo que está partiendo del origen. Estamos ubicándonos ahora, nuestro origen lo estamos tomando justo en el punto en el cual ya se mueve con una velocidad constante de 6 metros por segundo. Eso significa que qué posición tenía anteriormente. ¿Cuánto valdría para este caso la X0? Desde la perspectiva de la escena B. Quiero decir, este X0 es esta posición. Desde la escena B sería -15. Exactamente. Desde la escena B estaremos viendo que la persona inició su movimiento 15 metros, los mismos 15 metros que ya conocíamos, pero ahora puestos a la izquierda de este nuevo origen. Eso, por lo tanto, significa tener que pegarle un menos aquí. Muy bien. Entonces, para la escena B ya tenemos todos los datos necesarios. Echemos un vistazo a las ecuaciones que necesitamos emplear para ese tipo de movimiento. Vean. Para la escena B, tanto para el fugitivo como para el tren o el vagón, no hay aceleración. Ambos ya en la escena B se están moviendo con velocidad constante. Por lo tanto, la ecuación A, pues ya no tiene mucho sentido trabajarla porque pues no, la velocidad no va a cambiar en el tiempo, por lo tanto ahí como que no tenemos mucha información. Como nos están pidiendo cuánto tiempo le toma alcanzar al vagón, entonces esta ecuación es irrelevante porque no tiene la variable tiempo en ella. ¿Qué pasará con la ecuación B? En la ecuación B, este término no aparece, no va a aparecer porque en ambos casos la aceleración es cero, tanto para el fugitivo como para el vagón. Con lo único que nos vamos a quedar es justo con estos dos primeros términos. Con estas dos ecuaciones, entonces, podemos encontrar el tiempo para el cual las posiciones de ambos objetos van a coincidir. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dibujamos en una gráfica el tiempo y la posición, ¿qué gráfica se está describiendo aquí con lo que está encerrado? ¿Qué tipo de curva se dibuja como función del tiempo? La ecuación que tenemos para cada caso es de una línea recta. Para el vagón, ¿cuánto vale X0? En el caso A sería 0. Y en el caso B,
podemos ver ahí que nótese, estamos cambiando el origen de coordenadas entre la escena A y la escena B para el fugitivo, porque en la posición X1 es el punto en el cual alcanza su máxima velocidad. Pero para nada hemos tocado al tren. Es decir, que el tren pues ni se ha dado cuenta de estos cambios. Entonces podemos tomar en cuenta para el tren que su posición en todo momento lo tomamos como cero, desde la escena A. O sea, para el tren no hemos hecho, no lo hemos tocado para nada. Entonces dibujaremos una recta que parte del origen. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta o bien el valor de B0 para el caso del tren? Aquí lo tenemos, ¿no? Sería de 5 metros por segundo. Ese sería el valor de la pendiente de esa línea recta. Para el caso del fugitivo, hemos visto que en la escena B, su posición inicial es de menos 15 metros. Y entonces esta posición vale menos 15 metros. Esta velocidad que nos están poniendo en esta ecuación para el fugitivo sería la de 6 metros por segundo. Eso quiere decir que es una pendiente un poco más de mayor valor que en el caso del tren. Vean. Entonces, este cruce de las líneas rectas nos va a dar el tiempo para el cual ambas posiciones son iguales. Y cuando esto suceda, significa que el fugitivo dio alcance al, al, eh, al tren. Eso es lo que estaría sucediendo. Si es claro, entonces la idea, al menos desde un punto de vista gráfico. Bueno, entonces podemos argumentar lo siguiente. La ecuación de movimiento, la ecuación de movimiento para el fugitivo a partir bueno, o en la escena B, tiene esta forma. Una posición inicial de menos 15 metros con una velocidad inicial en esta escena B de 6 metros por segundo. Positivo porque se está moviendo hacia la derecha. Mientras que la ecuación de movimiento para el vagón tiene esta forma. 5 metros por segundo por el tiempo. Entonces, para conocer el tiempo que le toma al fugitivo lograr alcanzar el vagón, lo único que hay que hacer es igualar estas dos posiciones, las posiciones finales. Que eso gráficamente, como vimos, significa que las rectas de estas funciones se cruzan en un punto. Muy bien, entonces haciendo un poquito de álgebra, en esta igualdad de ecuaciones, podemos nosotros encontrar el tiempo para el cual estas dos posiciones coinciden, dándonos un valor de 15 segundos. ¿Alguna pregunta o comentario con esta parte? Muy bien.
Entonces ya tenemos el tiempo que le toma a el fugitivo alcanzar el vagón. Le toma 15 segundos en, en poder alcanzar a este vagón. La siguiente pregunta que nos hacen es, conocido el tiempo para que le toma alcanzar el vagón, ¿cuál es la distancia recorrida por el fugitivo para alcanzar justamente al vagón? ¿Cómo podremos conocer esa respuesta? Sería multiplicar el tiempo por la velocidad del vagón. El tiempo, tiempo que nos... ajá, pero eso no estaremos encontrando, bueno, hay que tener mucho cuidado porque nos está preguntando sobre la persona esta, sobre el fugitivo. Ajá. Y entonces en el fugitivo hay que tomar en cuenta que ya para el escena B ya había recorrido una cierta distancia de 15 metros. Entonces lo adecuado en todo caso sería esos 15 segundos reemplazarlos en su ecuación. Porque tenemos aquí dos ecuaciones, para el fugitivo y para el tren o el vagón. Bueno, entonces si hacemos eso, tenemos este resultado. La posición para el fugitivo, pues simplemente es la ecuación que tenemos aquí, sustituyendo el valor de t igual a 15 segundos y encontramos una cantidad de 75 metros. ¿Ok? Que me parece que creo que es igual a 25, 2. Ah, es igual. Muy bien. Excelente. Y entonces, bueno, esos 75 metros es lo que recorrió el fugitivo. También utilizando estos 15 segundos y multiplicándolos por la velocidad del vagón, también da 75 metros, que evidentemente se tiene que coincidir, porque estamos imponiendo que esos dos objetos se encuentran nuevamente. Bueno, ¿dudas, comentarios con el procedimiento de este problema? De mi parte no, profe. ¿No? De acuerdo. Vamos ahora a analizar ese otro ejemplo en el que el movimiento, nótese, pues va a ocurrir en una dirección distinta, ya no en el eje horizontal, sino en el eje vertical. Sin embargo, aunque el problema cambia en ese aspecto en qué eje se realiza el movimiento, también se puede describir con las ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Recordemos que cuando un objeto cae, despreciando efectos de fricción, efectos que tienen que ver con rozamiento con el aire, etcétera, los objetos caen con una aceleración constante de valor 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir, incluso ya lo habíamos comentado, que las ecuaciones para ese tipo de situación son las siguientes, ¿no? Lo único que hacíamos era tomar la aceleración y reemplazarla por menos g.
menos porque la gravedad siempre apunta hacia abajo. Es un vector que siempre tiene dirección negativa. G es su módulo, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, estas ecuaciones son válidas para ese tipo de movimiento. ¿Qué cambia en la ecuación C? Pues que en lugar de tener más 2A, tendríamos menos 2G. Menos, una vez más, por el que la gravedad apunta hacia abajo, y G por el módulo de esta aceleración constante. Bueno, ¿qué sucede en este problema? Se comenta lo siguiente. Una persona salta desde una ventana de un cuarto piso a 15 metros por arriba de una red de seguridad de los bomberos. Al caer, la red se estira 1 metro antes de que la persona quede en reposo. Nos preguntan, ¿cuál fue la desaceleración promedio experimentada por la persona mientras se frena en la red? Y B, ¿qué haría usted para hacer más segura la red? Es decir, generar una desaceleración menor. ¿La haría más rígida o más flexible? A ver, los datos que ahí aparecen enunciados, ¿son claros para todos? ¿A qué se refiere cada una de las cantidades que nos menciona el problema? Sí. Pues claro, ok. Ahora, ¿qué imagen mental deberíamos hacernos de este problema? ¿Qué es lo que está? Si pudiéramos hacer una descripción del fenómeno que nos comentan, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué notamos que está ocurriendo en esta situación? Oh, ¿cómo a qué se refiere? Sí, en sus propias palabras, ¿qué está sucediendo aquí? Desde que la persona salta hasta que es detenida o frenada por la red. Cuando se lanza, acelera y cuando llega a la red, desacelera. Ok, ¿por qué lo primero? ¿Por qué acelera cuando se lanza? ¿Cuál es la explicación de que acelere? Está cayendo, digamos, como que al vacío. Ajá. ¿Y qué más? O sea, eso ya es garantía de que vaya a acelerar. No, pues cuando está Sí. arriba está en cero, su velocidad es cero. En cuanto Ajá. empieza a saltar por la acción de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, empieza a acelerar. Cuando llega a los 15 metros, que es cuando la red está en plano Ajá. o sea, plana, llega a una velocidad pues, final, por así decirlo. O no, bueno, no sé cómo decirlo, pero llega a una velocidad. Entonces, primero hay que calcular esa velocidad a los 15 metros. Y después, bueno, yo digo que creo que hay que primero calcularla y después hay que... mm, ahora, cuando llega a ese punto, empieza a desacelerar. Sí. Entonces, tiene una desaceleración muy rápida en 1 metro. Pero si ya conocemos la velocidad, pues ya nada más es la velocidad a la que llega, el máximo pico, y vuelve a llegar a cero. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ok. Bueno, entonces en general lo que plantean es correcto. A ver, cuando esta persona se deja caer, su dirección de movimiento y por lo tanto su velocidad, vectorialmente hablando, tiene dirección hacia abajo, ¿no? Hacia menos y. La aceleración
debido a la gravedad también tiene ese signo. ¿Y qué hemos dicho? Que ocurre cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, pues que el objeto va ganando velocidad. Entonces, se entiende de esa manera porque pasa de una velocidad cero, porque simplemente se deja caer, no es empujada, simplemente se deja caer. Entonces podemos asumir que su velocidad inicial era cero. Conforme va descendiendo, va ganando más velocidad hasta llegar a la red, justamente con una velocidad distinta de cero. No sabemos exactamente cuánto vale, lo podemos determinar, pero sí podemos asegurar que es distinta de cero. Entonces llega con una velocidad distinta de cero. ¿Qué va a hacer la red? La aceleración, en ese caso, ¿qué signo debe de tener? Una vez que esta persona ya entre en contacto con la red. Negativo porque va al contrario de la velocidad. Ok, pero a ver, pero la velocidad, cuando ya está en contacto con la red, ¿hacia dónde? ¿Qué dirección tiene? Hacia abajo. Hacia abajo. Cuando ya está en contacto con la red, comienza a moverse o sea, sigue moviéndose esta persona hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración, ¿qué dirección debería tener? Para recibir el nombre propiamente de esa aceleración. Sería positiva hacia arriba. Exactamente. Vectorialmente tendría que ser un vector que apunte hacia arriba. Esto cuando ya entre en contacto con la red. Entonces, velocidad apuntando hacia abajo, aceleración apuntando hacia arriba, significa entonces un proceso de desaceleración. Es decir, la persona va a ir perdiendo velocidad. Entonces, nótese, o espero que sí quede claro, que hay dos, aquí otra vez tenemos dos eventos, dos situaciones. Una situación A, que es pura caída libre, y una situación B, que es cuando esta persona ya entra en contacto con la red de seguridad. Entonces, en este problema lo podemos dibujar de esta forma. Así. Aquí ponemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. El movimiento que va a describir esta persona solo va a ocurrir en esta dirección. ¿Qué podemos asumir en este problema? Bueno, la persona se encontraba en una posición inicial de 15 metros. Se encontraba por arriba, ¿no? En el cuarto piso, según el problema. Una posición inicial de 15 metros. La posición final la podemos asumir cuando entre en contacto con la red. Es decir, esa red se va a encontrar en la posición de 0 metros. ¿Hasta aquí todos de acuerdo con este planteamiento? Ahora, la dirección de movimiento de la persona es hacia abajo. Se está desplazando hacia abajo. Aquí está su vector velocidad. La aceleración debido a la gravedad, que es también un vector, apunta hacia abajo. Entonces vean, por tener la misma dirección, eso va a significar que esta velocidad se va a ir incrementando con el tiempo, hasta llegar a este punto en el que se encuentra la red. La siguiente escena la vamos a analizar cuando ya esta persona entre en contacto con la red. Entonces, ahora, notemos lo siguiente. Este sigue siendo nuestro eje X y este sigue siendo nuestro eje Y. La red puesta de forma horizontal representa nuestro nivel 0 de las alturas, la Y0. Por lo tanto, aquí seguimos teniendo Y
igual a 0 metros. Pero para la escena B, esta posición será la posición inicial de la persona. ¿Sí es claro? Para esta segunda parte. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar este problema en dos partes. Entonces, ya estamos en la segunda parte, cuando entra en contacto con la red. Imponiendo la condición de que cuando está en contacto con la red es su posición inicial para la escena B, su posición final, ¿cuánto tiene que valer? Un metro. ¿Seguros? -1. Exacto, menos 1 metro, porque está bajando de ese punto de referencia 1 metro, porque se está curvando la red. Entonces, de la posición 0, está llegando a una posición final de menos 1 metro. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Hasta aquí todo claro con esta idea? Sí. ¿Sí? Ok. Regresamos. ¿Qué pasa con la velocidad en este caso? La velocidad pues sigue apuntando hacia abajo porque así es como se está moviendo la persona. O sea, es un vector que nos indica un movimiento hacia abajo. Pero en esta situación B ya no hay caída libre. O sea, la G ya como tal ya no es la que vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a tomar en cuenta el efecto debido a la red. ¿Cuál va a ser ese efecto? Bueno, que la red va a generar sobre esta persona una desaceleración, es decir, la red va a generar una aceleración positiva, bueno, con dirección positiva. Vean, velocidad hacia abajo, aceleración hacia arriba. ¿Cuál es el efecto que observamos? Desaceleración. Entonces, en nuestro cálculo vamos a obtener un resultado que tiene que ser positivo. O sea, si metemos todos los datos debidamente, con los signos que les corresponden, por default, o sea, la misma ecuación nos tiene que dar como resultado una aceleración positiva, porque así debe de estar ocurriendo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, con el planteamiento general, De mi parte no. ¿no? Ok, bueno, ya con este panorama, ¿qué es lo primero que debemos determinar entonces? ¿O qué podríamos calcular primero? La velocidad en la situación A. La velocidad final con la que la persona llega y entra en contacto con la red. Muy bien. ¿Con qué ecuaciones? ¿Cómo utilizamos estas ecuaciones? Tenemos aquí para lograr ese objetivo. Sería la 12C, ¿Por qué? porque no implica el tiempo. No tenemos el tiempo y pues como no nos están dando, podríamos no tener que calcularlo explícitamente y ocupar esta ecuación, ¿no? Porque tenemos la velocidad inicial, que asumimos 0, la velocidad final, que es justo la que queremos conocer. Aquí va un menos, recuerden. Cuando el movimiento es vertical, aquí va un menos. La aceleración vale g. La posición inicial, ¿cuánto vale? 0. Mm, No, 15. 15, exactamente, 15 metros. ¿Y la posición final? 0.
Cero, porque es ahí donde está colocada la red. Muy bien. Entonces, es lo que procedemos a hacer justamente en esta línea. Para el movimiento en caída libre, asumiendo que la persona se deja caer, eso significa 0 metros por segundo como velocidad inicial. Entonces, mucho cuidado con los problemas. Cuando nos digan que un objeto se deja caer, podemos asumir que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Si se lanza, quiere decir que tiene una velocidad distinta de 0. Bueno, aquí se deja caer la persona. Desde su posición inicial, que dijimos que tiene un valor de 15 metros por arriba de la red. Entonces, con estos datos, calculamos la velocidad con la que llega a la red, la cual está en el nivel 0 de las alturas. Sustituimos. Vean aquí, estoy escribiendo menos 2G. Cuando sustituyan los datos, este menos se va a cancelar con este menos, que está aquí del menos 15 metros. Este vale 0. Esta posición final vale 0. Vean, aquí tenemos un menos por un menos. Entonces ya la cantidad que está dentro de la raíz debe ser positiva y justamente la ecuación nos lo está así otorgando. Entonces mucho cuidado, porque he llegado a notar que en ocasiones los estudiantes cuando, cuando encuentran, por ejemplo, aquí positivo y negativo, pues sí, claro, tal vez les llama la atención y dicen, ¿qué hago? Pues simplemente lo quitan. No, la misma ecuación, los mismos datos deben arrojarles el signo correcto. Si no es así, entonces eso es signo de alerta de que no están metiendo bien los signos. Bueno, haciendo este comentario, ¿cuánto vale la velocidad con la que esta persona va a llegar a tocar a la red? $17.16 metros sobre segundo. 17.6, ¿me puedes escuchar? 16. Ah, 16. Ajá, No, sí, 17.16. Ah, ok. 17.16 metros sobre segundo. Ok, bien. Aquí un comentario muy importante. Esta velocidad de 17.16 será el módulo de la velocidad con la que esta persona va a llegar a entrar en contacto con la red. Pero vectorialmente, ¿qué signo debe de tener? Negativo. Negativo, porque el objeto, o en este caso la persona, está descendiendo. Entonces aquí, si le ponemos ese signo menos, porque recordemos también la raíz cuadrada tiene dos signos, positivo y negativo. En este caso, tiene sentido ponerle el signo negativo, porque el objeto, la persona, está cayendo. ¿Ok? Muy bien. Ya conocida esta velocidad, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? Bueno, esta velocidad de menos 17.16 metros por segundo se convierte en la velocidad inicial para la escena B. ¿Estamos todos de acuerdo que eso así es? ¿Así ocurre? Sí. ¿Sí? Y la velocidad final para este problema, para este escenario, debe ser cero, porque la persona se tiene que detener. ¿Cómo podemos calcular la aceleración que le imprime la red?
Sería ocupando la misma fórmula que ocupamos para el caso A, pero Ujú. ahora con los valores del caso B. Pero Y ahora no metiendo... sustituir. Sí, sí. ¿Y qué más, perdón? Y despejamos a la aceleración. Y despejamos la aceleración. Así es. Entonces, conocida la velocidad de 17.16 metros sobre segundo, con signo negativo, bueno, con dirección negativa, ajá, podemos determinar la aceleración con la que la persona va a ser frenada debido a la red. Entonces, como bien mencionan, podemos tomar en cuenta esta ecuación nuevamente, porque no necesitamos tal cual el tiempo, donde, vean, ya no he puesto menos g, sino he dejado más 2a, porque aquí, debido al contacto con la red, no hay tal cual caída libre. Eso ya no es caída libre. Entonces despejamos la aceleración. Aquí está la ecuación 1. Entonces, considerando como posición inicial el punto de contacto con la red y como posición final el punto en el cual la persona se detiene totalmente, es decir, y igual a menos 1 metro, pues de esta ecuación podemos conocer esa aceleración. Bueno, aquí tendría yo que sustituir el valor de esa velocidad. Aquí metemos ese valor de velocidad. ¿Listo? Vean, este signo menos que aquí aparece es debido a esta resta. A la resta que aquí. La velocidad final va a ser 0. Por lo tanto, ya no la puse explícitamente ese 0 aquí. Este menos es de la resta y este menos es de la dirección de la velocidad. Aquí tenemos la posición final de menos 1 metro. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuál es la aceleración para este problema? $8.58. 8.58 metros sobre segundo cuadrado. Pero Ok. el resultado salió negativo. ¿Por qué negativo? ¿Debería ser negativo o...? A ver, chequemos los signos en la... Aquí. Este menos se va a eliminar con el cuadrado, porque es velocidad al cuadrado. Este menos que está aquí se va a cancelar con el menos de 1 metro. Entonces la aceleración debe ser positiva, ¿no? Sí. Sí, sí, dale positivo. Como ya lo anticipábamos. Y esto en términos de gravedad, es decir, ¿cuántas veces es esta aceleración? ¿Qué fracción sería en todo caso esta aceleración de la gravedad, de la de 9.81 metros sobre segundo? Creo la velocidad es 147.23. Sí, profe. Le omití el elevarlo al cuadrado. Ok, entonces esta no es la aceleración. No, Ok, es ¿cuánto lo que vale? dijo mi compañero. A ver, ¿cuánto, perdón? 147.23. 147.23. Ok. ¿Y eso cuántas veces es la gravedad? Dividan estos 147.23 entre 9.81 y nos va a dar Sería 15 veces. 15 veces la gravedad, aproximadamente, ¿no?
Ok, bueno, a veces las aceleraciones se suelen reportar en múltiplos de g, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Esta aceleración la estamos comparando con la gravedad y estamos viendo que es 15 veces la gravedad. Vean, es una aceleración muy grande. ¿Cómo podríamos hacer para que esa aceleración no tuviese ese valor tan grande? Que es justamente lo que nos pregunta el problema. Para hacer esta situación más segura, ¿qué se debería hacer? ¿Hacer más rígida o más flexible esta red de seguridad? Más flexible, ¿no? Más flexible, ¿por qué? ¿Cómo estamos seguros de que hacerla más flexible va a disminuir el impacto, digamos, o la gravedad? Perdón, la desaceleración. Porque va a tener más distancia Ajá. para hacer la desaceleración. Entonces, cuando sustituya ahí donde está el -1 metro, por Ajá. ejemplo, ahora va a ser -2 y y la desaceleración va a ser más menor, por Ok. así decirlo. Sí. Sí, por así decirlo. Va a Ok. disminuir. Sí, en efecto. Si la división, bueno, si el denominador es más grande, significa que la aceleración disminuye. Pero ¿qué significa o qué implica que este denominador aumente? Quiere decir que hay que aumentar la distancia que recorre la persona dentro de la red. Es decir, la red tiene que ser más flexible. Exactamente. Eso lo podemos argumentar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, aquí el comentario del signo de la aceleración. La aceleración tiene un signo positivo para que la persona se detenga. Bueno, aquí es para que la persona se detenga. La red debe irla frenando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya que la persona se mueve hacia abajo, la aceleración debe estar dirigida en dirección opuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Con el signo de la aceleración. Ahora sí, como bien mencionan, de la ecuación 1 podemos notar que el módulo de la aceleración depende de la posición final. Como mencionaban, si vale 2 metros o menos 2 metros, entonces al ir incrementando ese valor, la aceleración va a ir disminuyendo. Si la posición tuviese un valor, la posición final aquí, si dicha posición tuviese un valor mayor, la desaceleración disminuiría, por lo que sería más seguro para la persona. En consecuencia, lo más adecuado es usar una red más flexible. Muy bien, muchachos, pues entonces tenemos ya la respuesta a lo que nos preguntaban. ¿Dudas con este caso? No, profe. Ok, bueno, lo importante aquí es, vean que estos tres problemas que se resolvieron, el del conductor distraído, el del fugitivo y este último, son problemas en los que se analizaron dos situaciones. Si ustedes, bueno, los chequen posteriormente en las notas, notarán que el fenómeno se tuvo que analizar en un escenario A, un escenario B. Bueno, eso, eso forma parte a veces de los problemas. Uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo analiza el planteamiento que nos están dando en un problema, porque a veces nos dan tanta información que es muy difícil quererla meter toda esa información en una sola ecuación. A veces hay que utilizar más de una ecuación, porque hay más de un escenario. También en estos problemas vimos que a veces no es
necesario determinar el tiempo que nos están pidiendo. Bueno, un tiempo en las ecuaciones. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero a veces no es tan necesario. Por lo tanto, podemos hacer uso de otras ecuaciones en las cuales el tiempo no aparezca explícitamente. Muy bien, la clase que sigue, bueno, vamos a comentar problemas que tienen que ver con movimiento parabólico, tiro parabólico, es decir, aquel movimiento en el cual estos dos tipos de movimiento, el horizontal y el vertical, se combinan para describir el movimiento de una pelota cuando es lanzada, de los famosos proyectiles, ¿de acuerdo? Todo ese movimiento que geométricamente describe parábolas. Bueno, no sé si exista alguna pregunta ya final. Entonces, la aceleración puede tener tanto signo positivo como negativo. Sí, dependiendo de cómo se esté realizando el movimiento. Si en un problema te dicen que el objeto va a ir acelerando, quiere decir que tu velocidad y aceleración tienen que tener la misma dirección. Por ejemplo, si tienes un objeto que está yendo a la izquierda con una velocidad y quieres incluir la condición o el mismo problema te está diciendo que se está acelerando, entonces la aceleración también tiene que ser negativa. Bueno, tiene que tener dirección negativa. El punto es que tengan que si hablamos de un proceso de aceleración, ambos tienen que tener la misma dirección. Si en un problema te dicen que está desacelerando, eso en automático te está diciendo que estos dos vectores tienen direcciones opuestas. Entonces, mucho va a depender de la dirección de movimiento del objeto. Entonces, una aceleración con signo negativo puede representarte tanto aceleración y desaceleración. ¿Cómo sabemos o cómo distinguimos entre uno y otro? Pues tienes que tomar en cuenta también en qué dirección se está moviendo la partícula. Para que esa velocidad sea o bien aceleración o bien desaceleración. O bueno, genera un fenómeno de desaceleración o de frenado. Ok, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, damos por terminada nuestra sesión.